Estoy en conferencia. Gracias, Luis. Tuvo algunos problemas técnicos el doctor Sergio Lomelí, pero le agradezco mucho la gestión para poder hacer posible esta presentación del libro de Israel Covarrubias. Eh, Gracias también, Luis, por apoyarnos en esto y por estar pendiente de estos detalles. Bueno, voy a presentar a Israel. Israel Covarrubias es doctor en ciencia política por la Universidad de Florencia, Italia, profesor de teoría política de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha especializado en el estudio de los fenómenos de cambio político, los procesos de democratización y las formas emergentes de la organización del poder. Ha sido autor de varios libros. Lo que se lee aquí en su libro reciente es la selección de algunos cuantos nada más. El de Festina Lente, Relato Democrático en el Contexto Pandémico, la Enciclopedia Portátil de Teoría Política, Los Espejos de la Democracia, El Drama de México, Sujeto, Ley y Democracia, Maquiavelo, una guía contemporánea de lectura, entre otros. Israel, pues bienvenido, gracias por permitir que tu libro sea motivo de presentación y de apertura de actividades de este tipo que son como extensiones académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y pues bienvenido, Israel. Edgar, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues a sus órdenes. Va que va. Pues lo que pienso es más o menos poner las líneas generales del último libro de Israel, hacer como una serie de comentarios y quizá alguna duda, una cuestión mía que la pueda dejar como abierta para después darle la palabra a Israel y que nos platique de su libro. El libro reciente, voy a compartir nada más un minuto la pantalla. Es este libro. Aquí está la portada. Se llama Polarización, 5 desafíos al pluralismo democrático, editado por el grupo Debate de Random House. Así que también ha sido ya tema de otras presentaciones. Este libro ha sido también presentado, yo he estado en otros lados a su vez, ¿no? Y pues ahora le toca en este caso a la Universidad de Morelos. Em, voy a comenzar, ¿no? Con algunos asuntos. El libro que antecede, si es que no estoy mal, Israel, es el asunto sobre el populismo, ¿no? El libro que precede a este. De alguna manera, sobre todo el último ensayo, son 5 ensayos los que están presentes aquí. En todos ellos me parece que está presente, pero específicamente en el último, como una recuperación de cosas que ya habías comentado en el libro anterior sobre el populismo que, así como a bote pronto, si la memoria no me traiciona, una de las tesis más importantes era como desmitificar en términos como de un binomio muy maniqueo en el que se piensa la palabra o el concepto populismo, ¿no? Entonces, hacías una genealogía y llegabas, por ejemplo, al siglo XIX, comenzabas por ahí con el asunto de los rusos, pero cuando pasaba al siglo XX y lo que pasaba más en nuestras latitudes, pues pareciera que ese populismo estaba como por un lado tachado, pero por otro lado era como una tentativa de los poderes de algunos estados actuales, pero era un tema de debate, ¿no? Y de alguna manera calibrar si esa palabra, ese sustantivo, o digamos, el adjetivo populista, podrían aplicarse a un gobierno como el que tenemos ahora, ¿no? Y entonces, básicamente servía como un adjetivo peyorativo para descalificar
pues una serie de políticas, y lo que había ahí era más bien justamente como una especie de cambio de velocidad, ¿no? O una mediación de aguas, de tal manera que el populismo no es solamente una, digamos, no pertenece a una semántica de lo negativo, sino que el populismo es más como un síntoma que representa cuestiones que tienen que ser atendidas de fondo, ¿no? Y había una nomenclatura por ahí, ¿no? Que, me acuerdo que adjetivabas como plebeyo, ¿no? Hay una especie como de venganza, ¿no? De clase, hay una serie de estrategias por parte de grupos que habían sido excluidos sistemáticamente por otrora otros representantes del poder, y había, pues sí, una especie como un nuevo espíritu plebeyo, ¿no? Con estos poderes que suceden en México, pero que también vemos en otros lados. En ese mismo tenor, me parece que este libro continúa con la desmitificación, ¿no? Es decir, no obedece a un abono en contra de ciertos adjetivos, ¿no? Es decir, no es que abone como una pugna, ¿no? Posicionándose en contra o a favor de cierta semántica, sino que es un trabajo más analítico, ¿no? Y en ese trabajo analítico pues se entiende que, por ejemplo, ya dentro en territorio de este libro, uno de los temas más importantes es el tema de la calidad de la democracia, el estatus de la democracia, las raíces, el origen, a qué responde la democracia, y una imagen, una figura, imagen, pues sí, de hecho es la figura que comentas, ¿no? Que traes a cuento en el libro. La democracia tiene una forma de ser presentada, ¿no? Me ocurre como la figura de una membrana. La democracia es un núcleo, pero que está demasiado cubierto con capas narrativas, con imaginarios, y que a nosotros se nos entrega usualmente como un sistema que debería ser, por ejemplo, un sistema perfecto o un sistema que eh, de alguna manera mediara, ¿no? Los poderes existentes en las sociedades, y que cuando no existe este equilibrio, pues entonces la democracia sufre, ¿no? Como que la democracia debería tener una vocación siempre como de solución, ¿no? De las fuerzas existentes en las sociedades. Y lo que hace Israel, me parece, es desmitificar esa imagen, este imaginario con el que la democracia nos llega a nosotros. La democracia no es sinónimo de equilibrio, no es sinónimo de solución asertiva, ¿cómo se dice?, en donde todo el mundo ya queda contento, sino que la democracia es más en un territorio en pugna, y de alguna manera siempre es agónica, de alguna manera es siempre imperfecta, ¿no? De tal manera que cuando se habla hoy en día, no solamente en México, sino en otros lados, que los nuevos populismos lo que hacen es generar polarización en las sociedades, pues pareciera que se pega, ¿no? Digamos, a la idea del populismo, ¿no? Una necesidad de de polarizar y en consecuencia gastar, ¿no? La calidad democrática. Sin embargo, me parece que acertadamente Israel recuerda que esto no es de entrada el tema de la polarización no tiene su etiología necesariamente en las lógicas populistas, sino que la polarización de alguna manera es un asunto permanente, ¿no? En las luchas de las representaciones del poder. Y la democracia, al ser justamente un sistema cada vez más fino, cada vez más sofisticado, ¿no? De alguna manera, pues está también permeada por este vector. Siempre está, cuando se habla de democracia, ¿no? Siempre está latente la polarización, de tal manera que no es digamos, no es una patología, si en todo caso hablamos de polarización, sino que en todo caso es una dinámica propia, ¿no? De la vida democrática. Y entonces repasa, por ejemplo, autores, ¿no? Que de alguna manera pueden ser ciertas ventanas a partir de las cuales aprendemos, ¿no? Ciertas dinámicas de la democracia. Por ejemplo, ocupas a Walter Benjamin, ocupas recuerdo dos, pero seguramente son más textos de Walter Benjamin. Uno de ellos es un pequeño artículo, ¿no? Que hasta donde sé no se publicó, pero que ha sido recuperado
del final del siglo XX para acá, que es un asunto sobre el capitalismo como religión. También está este texto de Walter Benjamin sobre experiencia y pobreza. Y también traes a cuento el tema del aceleracionismo. También mencionas el caso de ciertos liberales como Karl Popper, ¿no? Y su idea de sociedad abierta. En fin, como hay como un flanco de autores, de tesis, a través de los cuales navega, digamos, ¿no? La escritura de Israel. Y bueno, de entrada a esto, ¿no? Me gustaría como que los que nos están escuchando sepan que el libro arrostra, enfrenta una situación de la que hablamos todos, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de este gobierno en el que estamos ahora en México, como un régimen que polariza, ¿no? Es decir, pareciera que, por ejemplo, en las mañaneras o en ciertos debates, el partido en el poder polariza, ¿no? Y tal vez en el caso del caso de López Obrador, más que en el Claudia Sheinbaum, sí había una retórica demasiado ampulada que, no sé, los efis, ¿no? Ese tipo de adjetivaciones que parecía que abonaban o ejecutaban. Había una especie como de nivel performativo a nivel del máximo estrado, ¿no? Que generaba esto, ¿no? Es decir, como si la sociedad fuese solamente un mapa de registro, ¿no? De lo que sucede en otra latitud, como si justamente en las sociedades no hubiese ya una fragmentación, una heterogeneidad per se, ¿no? Y sin embargo, que hubo un cambio, digamos, en la intensidad retórica entre el sexenio anterior y este, sigue siendo un fantasma, ¿no? Es decir, cuando se habla de polarización pareciera que es más bien un efecto del discurso político de un grupo en el poder, ¿no? Y esto es lo que desmonta a Israel como, pues en efecto, una figura que emana de ciertas conceptualizaciones sobre la vida democrática, ¿no? Entonces, una de estas labores que hace Israel es, pues, recordarnos que la democracia, pues, lo que comentaba, es una forma de vida heterogénea per se e imperfecta y siempre agónica, ¿no? No hay algo en la democracia que iguale las fuerzas, las homogenice y articule, ¿no? De manera verdaderamente simétrica, ¿no? Resolutoria, ¿no? Todas esas fuerzas, porque eso pertenece ciertamente a una imagen, ¿no? A una imagen de la democracia, y también esas mismas imágenes se pegan, ¿no? A esas membranas, vuelven a generar a su vez, ¿no? Una especie como de articulaciones narrativas con otros conceptos como populismo o como la misma idea de polarización, ¿no? Entonces, por ahí me parece que el territorio que está abierto aquí es un territorio más bien analítico y que no es que esté negando que en efecto haya ciertos efectos perniciosos de los poderes en curso. Ciertamente los hay, ciertamente hay polarizaciones narrativas, responden en parte a retratos de la vida fáctica de las fuerzas sociales, pero por otro lado a modelos estratégicos de lucha, ¿no? De fuerzas políticas vigentes, ¿no? O reconocidas, por ejemplo, por un sistema electoral. En este sentido, la polarización viene bien, ¿no? Me parece que tiene como rinde buenos frutos, tiene buenos bonos, ¿no? Para ciertos sectores, cuando justamente los sentimientos, ¿no? Las representaciones afectivas de aquellos que escuchan esas narrativas, pues se sienten implicados, ¿no? Por ejemplo, en una gran indignación, ¿no? Porque los gobiernos anteriores han robado, ¿no? Nos han desfalcado, han permitido toda esta serie de corruptelas o han dejado crecer el crimen organizado a tal grado que ahora tenemos que enfrentarlo nosotros, que pues más bien estamos aquí justamente como elementos salvíficos, ¿no? Y pues al hacer esto es imposible no pensarlo en términos de que justamente pues la ciudadanía, los escuchas, los destinatarios de esos discursos, pues tienen el corazón abierto, ¿no? Y la experiencia, digamos, de clase, ¿no? Buscando justamente como este engrane. Es decir, son conectores, ¿no? Estos discursos
que son usados estratégicamente, ¿no? Para polarizar y un abono emotivo en las comunidades que finalmente pues están justamente buscando justamente esa conexión. De tal manera que hay un cuerpo bestial, ¿no? Hay un cuerpo vivo, hay un monstruo enorme que se forman entre estas fuerzas heterogéneas, muy castigadas ciertamente por la precariedad, ¿no? Económica, social, cultural, ¿no? Que son imantadas, ¿no? Que están atraídas por este gran atractor, ¿no? Que es el poder salvífico. Entonces aquí vienen justamente estas figuras como de, aquí hay, ¿no? Una especie de orden salvífico, las escatologías de ciertas políticas. Cuando hablas, por ejemplo, de Walter Benjamin, recuerdas este orden de las teologías políticas, ¿no? No solo pasó con el régimen de el catolicismo medieval, ¿no? Y la unificación de los poderes bajo una sola cabeza, o con la apelación a una mítica sangre pura en el régimen nazi, o etcétera, ¿no? Es decir, pareciera que los grandes poderes, cuando tienen una vocación como de ser omnímodos, tarde que temprano llegan, ¿no? A valencias metapolíticas muy simbólicas y después claramente religiosas, ¿no? Entonces, el caso de cómo filtra, por ejemplo, Walter Benjamin estas formas es que son situaciones que pasaban hace un siglo, ciertamente es un texto de hace un siglo, pero que pueden articularse muy bien justamente en la forma en que funcionan los capitales actualmente, ¿no? El capitalismo, lo que vemos, ha generado pues ciertamente una serie de problemas que tienen que ver con las desigualdades, las injusticias, ¿no? La enajenación de nuestro poder, pero, contrariamente a tener conciencia, que me parece que sería lo más sensato, racional de anotar, ¿no? En una situación así, no vemos, más bien tenemos una especie de déficit frente a ese diagnóstico. Y lo que tenemos es más bien una participación zombie, inconsciente, enajenada, en esta, pues, modelos de desapropiación, de desidentificación, que llegan finalmente a un punto de culpa extrema, una culpa de esta subjetividad en este flujo de poderes que nunca, ¿no? Nunca va a poder salvar su deuda. En este sentido, el orden de salvación ya no pertenece al sujeto, sino que pertenece a lo escatológico, ¿no? Y de tal manera que quien toma el poder justamente simbólico de la escatología, y quien habla de esperanza, ¿no? Y quien habla de redención, ¿no? De un pasado, que es como una especie de sinónimo de purgatorio, ¿no? Ahora viene, ¿no? Como el umbral de un paraíso. Ya no se habla quizá de comunismo, porque el comunismo quizá era como la semántica más ampulada, ¿no? La de el hombre libre, ¿no? El hombre que se hermanaba con las fuerzas de la naturaleza sin perder nada. Ya no estamos en ese calibre, pero sí estamos finalmente como en estas cosas que llegan a nosotros a través del periodismo oficialista, ¿no? Que es en efecto, pues vamos bien, ¿no? Vean las gráficas, está todo, es decir, todo indica que se están solucionando las cosas, ¿no? Eh, y esto, pues obviamente abona otra vez, ¿no? A un agenciamiento de las fuerzas heterogéneas. Insisto en el término heterogéneo porque me parece que aunque no lo ocupe demasiado Israel, está ahí, ¿no? Subyace este punto. Lo heterogéneo de lo social no es fácil representarlo y con todo hay sistemas electorales que luchan por esa representación, ¿no? Y lo novedoso en todo caso de estos actuales regímenes populistas es que han logrado un aprendizaje en contra, digamos, de las formas de hacer política tradicionales, ¿no? Y entonces vienen los impresentables, ¿no? El caso de Donald Trump es ejemplar en todos sentidos. Se rompe con el status quo, la vida institucional no debe ser coercitiva frente a las liberaciones, ¿no? Porque son estos personajes cuasi mesiánicos. Recuerdo ahora, por ejemplo, ayer o antier fue, ¿no? Que Donald Trump ya plantea esto justamente en términos teológicos, ¿no? Habrá, ¿no? Un punto, me parece que lo emplaza hasta junio, ¿no? Que lo que viene es la dimensión religiosa de los estadounidenses. Es decir, vamos bien, ¿no? Hemos logrado contener la migración, hemos logrado tales cosas, pero vendrá la regeneración espiritual, ¿no? Entonces, eh,
leer el texto de Israel, que en mi caso, ¿no? Fue como de una serie de aprendizajes, ¿no? Y una serie como de, claro, sí, como de conectar varias cosas que tienen que ver con lo que vivimos, ¿no? De lo que estamos percibiendo en los cambios que se están dando, ¿no? De manera vertiginosa a nuestro alrededor, ¿no? Y tener muchas luces. Me parece que el libro de Israel, tiene un montón de virtudes. Una de ellas, también, por cierto, es que es muy breve, ¿no? Y otra cosa, dicho frente a auditorio de estudiantes de filosofía y digamos, aquellos que en todo caso llegan a esta transmisión o a este video ya grabado, con intereses de carácter teórico, una de las virtudes del texto de Israel es que vuela por encima de los artículos periodísticos coyunturales, ¿no? Me parece que sí logra, ¿no? Esta virtud rara de aquellos que pueden lograr hacer reflexiones de cierto calibre teórico, pero ¿cómo decirlo? Montado sobre el tren de los sucesos. Entonces, esa es una de las virtudes que yo veo en el texto de Israel. Y bueno, hay muchas otras cosas que obviamente constituyen el texto, pero me gustaría como ya empezar una especie de interacción contigo. Entonces, no sé, ¿qué nos cuentas de tu propio libro? Muchas gracias, Edgar, por la lectura eh, y por también la interpretación que estás haciendo del texto, que acabas de meter un par de conceptos que en realidad no los están flotando en las distintas páginas, pero creo que ahora es una buena ocasión como para reaccionar a partir de ellos, ¿no? A mí me parece que tenemos, Edgar, de inicio, y no pasa solo en campo de ciencias políticas, que es donde yo estoy más inscrito, y particularmente de teoría política, sino me parece que en general en campo de ciencias humanas tenemos hoy una incapacidad para pensar el presente más allá justo de la mera actualidad. Esto me parece que está teniendo digamos, efectos considerables en el modo en cómo leemos el tiempo y cómo leemos precisamente el día a día, más allá precisamente de esta suerte de hecatombe informática en la que estamos viviendo. Evidentemente, a mí me parece que estamos hoy en una trampa, simbólicamente dicho, entre un punto de vista que tiene que ver con lo que tú llamabas, digamos, la retórica de lo escatológico, ¿no? De la escatología, pero también frente a la cual hay un punto de vista que es, digamos, el régimen de lo heterológico, ¿no? Es decir, estamos como en una tensión continua, pero también creciente entre dos regímenes de historicidad que pareciera que no están coincidiendo en ningún punto. Es decir, el régimen precisamente de lo escatológico, y qué es lo que a mí me llamó la atención para empezar a redactar este libro sobre polarización, es el uso de una cierta semántica de la decadencia y de la crisis que se le atribuye precisamente no solo a los liderazgos populistas, o a los movimientos, ¿no?, que encabezan esos liderazgos, es decir, los movimientos sociales, los partidos, etcétera, sino además a este componente disruptivo del propio populismo que genéricamente en la opinión pública se llama polarización, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se habla de populismo, perdón, pareciera que estamos hablando de un proceso de erosión de las certezas de las instituciones y particularmente de la representación de aquello que llamábamos democracia. Esto me parece que es como el problema, ¿no? Una lectura un tanto unitaria, reduccionista a todas luces, pero también que tiene que ver con digamos, este apresuramiento de leer rápidamente todo, ¿no? Entonces, es en ese sentido que
a mí me llamaba mucho la atención cuando uno va revisando la bibliografía en campo de teoría política y también de filosofía política de los últimos años, la palabra crisis, la palabra muerte, ¿no? La palabra regresión, la palabra alteración, anomalía, aparecen en los títulos y en la semántica que quiere de algún modo connotar y denotar este estado que guarda la situación política de nuestro tiempo, ¿no? Y, pero justo con ello es donde me parecía que había una suerte de trampa lógica y también política, porque no van separadas, porque se habla de polarización con relación siempre o se marca la polarización respecto al populismo. Entonces, se dice casi de una manera tautológica, sin polarización no existe dinámica populista y sin populismo no hay polarización. Luego entonces, es la trampa del silogismo, una vez que desterremos al populismo, la polarización se neutraliza. A mí me parece que son fenómenos distintos y que no son coincidentes en la historia. Por eso la contraposición entre el régimen de lo escatológico respecto al de lo heterológico. Yo creo que la polarización pertenece más al régimen de la historicidad de lo heterológico, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? De todo aquello que es lo radicalmente otro, ¿no? De lo heterogéneo, como lo referías hace un momento, y menos a la retórica de lo escatológico. ¿Por qué? Porque la polarización tiene que ver prácticamente con el concepto y con la experiencia histórica del pluralismo. Esta es una cosa que yo es lo que creo e intento sostener en el libro. Sin una cuota de polarización no puede haber pluralismo, porque el pluralismo está justo en el régimen de lo heterológico y no de lo escatológico, ¿no? Tú decías al inicio que en general pensamos hoy la cuestión democrática justo desde un punto de vista estático, homogéneo, ¿no? Es decir, como un régimen político que no, poco inmóvil, vamos a ponerlo de ese modo, ¿no? A mí me parece que ese es uno de los problemas acá respecto a lo que quiero decir. Pensar que el pluralismo dentro del campo de la democracia al mismo tiempo es algo que se estabiliza, que no se mueve, es o de una ingenuidad tremenda o de una perversión escalofriante, ¿no? En el sentido de decir, claro, pluralismo, pero no se puede permitir que grupos que políticamente son activados o reactivados hoy en día por el propio populismo, no tengan lugar o no tengan el suficiente estatus o la suficiente carta de identidad para entrar precisamente al campo de lo plural de la democracia. Este creo yo que es el asunto, no es un asunto simplemente de decir, sí, el componente plebeyo es algo que trabajé desde el libro pasado, ¿no? Sobre populismo, pero me parece que es un componente que lejos de la parte peyorativa, clasista y racista que el concepto tiene en la sociedad contemporánea, es un concepto que yo recupero sobre todo a partir de la obra de Maquiavelo, ¿no? Porque es de hecho un concepto que en el Renacimiento va a ser utilizado sin esta carga racistoide y clasista que tenemos hoy en día, ¿no? Y que tiene que ver con la lógica de los humores, ¿no? De los humores del pueblo, los humores de los grandes, ¿no? Y tiene que ver con aquello que Maquiavelo prácticamente decía respecto en su lectura que hace sobre los discursos, ¿no? De la segunda década de Tito Livio, que la grandeza en la que está fincada la República Romana es precisamente en estos elementos de disonancia entre el humor de los grandes respecto al humor de los pueblos y viceversa, que es un elemento de disrupción que yo podría leer, y me disculpo porque lo voy a leer anacrónicamente, podría leer ahí un elemento de polarización cuando está hablando Maquiavelo precisamente de este divorcio entre la lógica de los dos humores, ¿no? Entonces, si es el disenso, y es en lo único que estamos de acuerdo, que es el disenso lo que está en la base de la lógica
democrática contemporánea. Entonces, a mí no me parecía, repito, me parecía que había una suerte de trampa lógica cuando se asocia la polarización exclusivamente o casi exclusivamente a la dinámica política del populismo. Entonces es ahí donde creo yo que es como el primer punto de quiebra, vamos a ponerlo así, que quería proponer en un ensayo, dicho rápidamente, que es un ensayo breve, que yo espero que se lea rápido, ¿no? A pesar de que hay, me parece, y eso no tendría que decirlo porque si no va a ser mala propaganda o mala publicidad al propio libro, en algunas páginas donde me detengo en revisar a algún autor que a mí me parecía me podía ayudar a pensar precisamente el tiempo presente. Y de ahí es pues se entendería por qué recurro a algunos, no muchos, son dos, tres textos muy breves de Benjamin, ¿no? El capitalismo como religión, pero también el de Experiencia y Pobreza, que me parece que es un texto de una enorme actualidad a un siglo de distancia de cuando fue escrito más o menos años, ¿no? Y junto con él también, y creo que tú también lo sabes muy bien, hay también toda una influencia, aunque quizá debí haberlo desarrollado más, sobre algunos pasajes de la obra de Bataille, ¿no? De Georges Bataille, que me parecieron muy relevantes justo para estar pensando de manera, si tú quieres, inactual el tiempo presente, pero que era un modo de poder acercarme a el tema y al fenómeno de la polarización que más que evitar, digamos, se pusiera frente a lo que serían eh, los lugares más comunes hoy cuando hablamos de polarización, ¿no? Porque partimos, repito, de un consenso, una suerte de consenso, cito, de lo que es la democracia, de lo que son sus valores, sus principios, de lo que es su experiencia histórica, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, y de lo que la define dentro del campo de la teoría democrática precisamente hace 75, 80 años, ¿no? Como si en estos 75, 80 años, los distintos experimentos, muchos fallidos, muchos exitosos, con la democracia, no hubieran cambiado, no se hubieran transformado y no hubieran sufrido esto que un autor que nos gusta mucho a los dos, como lo es Pasolini, diría, no hubieran padecido la mutación antropológica de la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, seguimos pensando nuestro tiempo presente con instrumentos que vienen de prácticamente hace casi un siglo y que el problema con esos instrumentos es que, dado que están en el orden temporal del cronos y no del kairos, pues envejecen como va envejeciendo el reloj, ¿sí? Y es ahí donde yo digo, bueno, está bien, no tengo problema de que se siga diciendo, pero sí valdría poner algunas otras coordenadas para comprender qué tanto es necesaria la polarización dentro del juego democrático en nuestro tiempo. Evidentemente, lo que sí yo puedo adelantar es que hay ciertas expresiones de polarización que pueden hacer esquina, pero no todas, con lo que es el discurso de odio. Esto sí es evidente y lo que tú ponías de ejemplo, el caso de Donald Trump es quizá el ejemplo hoy por excelencia de que polarización y discurso de odio hacen esquina y hacen un matrimonio muy explosivo. Pero no toda la polarización, repito, llega a ese, digamos, cuadrante. Esto me parece que habría que subrayarlo porque también necesitamos desesencializar, ¿no? La idea de que toda polarización es una radicalidad en sí misma negativa para esta concepción, hoy, vamos a ponerlo así, clásica de la democracia, ¿no? Entonces, ese sería también como un segundo punto, Edgar, importantísimo. Y quizá un tercero, así muy rápidamente, ¿no? Y para dar este paso, por si hay preguntas
o dialogar precisamente contigo, ¿no? Es que el otro punto que yo quería, digamos, un poco subrayar y que de algún modo intento desarrollar y que probablemente en un siguiente libro lo desarrolle con más precisión, es que el campo de lo democrático como campo, digamos, no solo de la política democrática, no solo los partidos, los parlamentos, los actores políticos, el presidente, la presidenta, etcétera, sino el campo de lo democrático como constitutivo de la dimensión de lo político de la sociedad, es decir, de esta dimensión heterológica de la sociedad, pues siempre es un territorio polemológico, ¿no? O sea, como tú bien señalabas, ¿no? Es un territorio en constante disputa, con una conflictividad que le es inherente, porque al final la sociedad democrática, y que es uno de los elementos transversales que tiene de base, y no es un elemento teórico, es un elemento de la experiencia histórica, es que nunca puede reconciliarse consigo misma. Y este es el gran problema, ¿no? Que hoy queremos, pareciera que hay un deseo colectivo de reconciliación consigo misma, de que ya la democracia se llegó en términos de respeto de las reglas electorales. Hay dos partidos predominantes que son los que determinan para dónde se mueve la democracia. Llega un tercer partido, estoy haciendo una caricatura del caso mexicano, llega un tercer partido que arrasa con todo, ¿no? Pone el tablero patas para arriba y que cambia completamente no solo las reglas, sino esta ecuación entre lo heterológico y lo escatológico. Y que evidentemente los que eran gobierno devienen oposición, pero de algún modo en un juego de que no pueden reconciliarse más consigo mismos. Y eso yo es lo que vería en esta suerte de pauperización de la representación de la oposición en nuestro país, ¿no? O sea, esta incapacidad de aceptar que reconciliarse consigo mismos desde un punto de vista de una identidad política fuerte y clara en torno al satélite o al planeta democrático es prácticamente imposible. Entonces, es ahí donde creo yo que entran estos rasgos, si tú quieres, plebeyos, que, repito, yo recupero de Maquiavelo desde el punto de vista del rasgo salvaje, digamos, ¿no? Y por otro lado, del rasgo tumultuario que la democracia está mostrando, no solo en México, sino en muchas otras latitudes, ¿no? Lo que pasó en estas dos últimas semanas en Minneapolis, ¿no? Después del asesinato de estos dos ciudadanos norteamericanos, ¿no? Es decir, no solo el reclamo público, sino de algún modo lo que moviliza, ¿no? Todo lo que moviliza incluso psíquica, anímicamente, a la ciudad, al estado de Minneapolis, ¿no? Respecto a la lógica eh, punitiva del ICE, me parece que de algún modo es un rasgo tímido, si queremos verlo, de este aspecto tumultuario, ¿no? De lo democrático hoy en nuestros días. Gracias. Antes de pasar a algunas preguntas, me gustaría como, no para que las respondas ahorita, pero me gustaría como dejar ahí en la plática pendiente dos asuntos que me interesaría saber qué piensas. Uno es el asunto de la identidad y violencia, ¿no? Porque hablando justamente de lo que pasa con Estados Unidos. No creo que hubiese este tipo de fenómenos que tienen que ver con la muerte de ciertos cuerpos y que dejan de ser cuerpos individuales para ser cuerpos colectivos, ¿no? Es decir, se convierten como en tótems, ¿no? Si no hubiese detrás de sí una lógica que no es realmente mínima, es una lógica muy poderosa sobre el tema en juego de identidades, ¿no? En una sociedad como la norteamericana. Entonces yo creo que el asunto entre violencia e identidad, este binomio violencia e identidad, puede ser justamente como otro de los puntos de, pues de reparo, ¿no? Digamos, en lo que sigue, digamos, ¿no? A los ensayos que has presentado. Ciertamente están, pero digamos, podría ser muy interesante
elaborar algo que tenga que ver justamente, porque subyace, ¿no? El tema de la polarización, obviamente el tema de la violencia, pero ¿qué hay con el asunto de las identidades y las democracias tal como están funcionando hoy, ¿no? Esa es una. Y la otra es lo que mencionabas justamente, y lo capturaste bastante bien, ¿no? Digamos, hay un background que ambos, el que ambos compartimos, que es este asunto de ciertos diagnósticos del Colegio de Sociología francés, ¿no? De Georges Bataille y compañía. Y pienso, por ejemplo, en este texto que fue reeditado por el Fondo de Cultura Económica Argentina de Bataille, de la estructura psicológica del fascismo, porque además justo, ¿no? Es una nomenclatura que vuelve a estar en circulación ahora como neofascismo y vuelve a aparecer el tema de los afectos, ¿no? Y las pugnas por las identidades, por una especie de poder homogéneo, cuando finalmente tenemos la realidad fáctica civil de lo heterogéneo. Y una de las tesis de Bataille, la pongo aquí para recordarla, ¿no? Y a ver si logramos hacer algo con ello. La tesis de Bataille era que hay una especie como de trueque, ¿no? Entre la sacralidad de lo heterogéneo y lo irrepresentable de lo heterogéneo, que agencian, ¿no? Esa fuerza que es brutal, ¿no? La fuerza del atractor sacro, ¿no? Del heterogéneo, lo logra agenciar el poder homogenizante, ¿no? De Il Duce, ¿no? De un líder carismático. Entonces, el poder homogenizante tiene su poder, de hecho, desde la base agenciada del heterogéneo, ¿no? Y de tal manera que, en efecto, habría una empatía, una situación empática entre los años 20, 30 y lo que está pasando un siglo después, ¿no? Es decir, porque podemos hablar de comunidades afectivas, podemos hablar de poderes omnímodos, podemos hablar de luchas por la representación, otra vez el tema de la identidad, otra vez el tema de la violencia, ¿no? Porque además es una violencia que va peligrosamente creciendo, ¿no? Entonces, pues esas dos cosas que me parece que están ahí, estaban latentes, las he verbalizado de alguna manera, y pues no sé si haya comentarios entre los que nos están escuchando. Luis. Bueno, digo, para hilar algo muy provisorio, ¿no? Y a bote pronto de la pregunta con lo que estabas ahora mismo comentando, Edgar. A mí me parece que hay como dos movimientos importantes. Uno es un movimiento, digamos, que claro, George Bataille lo logra capturar muy bien en la estructura psicológica del fascismo, ¿no? Que hay una fuerza heterogénea, ¿no? Que tiende a la dispersión, que no es capturable o domesticable, ¿no? Eh, y que evidentemente se visibiliza de algún modo porque es lo que queda después de la Gran Guerra en Europa, ¿sí? Es decir, después de la Primera Guerra Mundial hay un poco estas fuerzas heterogéneas, ¿no? Desagregadas, etcétera, que el fascismo logra leer como una irrupción, es decir, el fascismo al final, entre otras cosas de cómo lo lee Bataille, es una disonancia, es una irrupción dentro de, digamos, el pensamiento y la política liberal europea, ¿no? Y es en esa irrupción, que es muy violenta, evidentemente, que se coloca también en, digamos, como umbral, ¿no? De coagular lo heterogéneo dentro de digamos, disciplinamiento total que llamaremos precisamente fascismo, ¿no? Porque hay que recordar que la primera vez que incluso se va a hablar de totalitarismos es respecto a la experiencia italiana,
¿no? Mucho antes del nacionalsocialismo y que prácticamente a los principales estudiosos del totalitarismo, incluida Arendt, dejan de lado este elemento, digamos, de que de hablar de totalitarismo en primer término en el caso italiano y no en el alemán, ¿no? Pero a mí me parecía que cuando hablamos hoy de neofascismo, habría que, por un lado, revisitar, evidentemente, una tesis incluso que es muy sugerente por la actualidad que tiene, como la de Bataille, ¿no? Pero también revisitar cuál fue la experiencia del fascismo en cuanto tal respecto a lo que hoy estamos pensando por neofascismos, ¿no? Y sobre todo vinculados los que llamamos neofascismos, por un lado, a ciertas experiencias de populismos de derecha y particularmente de extrema derecha, ¿no? Como si solo fueran neofascistas esos movimientos de extrema derecha, ¿no? Este es el primer punto. No es una objeción, pero sí es una aclaración importante, ¿no? Porque, por otro lado, siguiendo la propia reflexión de Bataille, repito, el fascismo es un elemento que de algún modo logra coagular ese componente, esa fuerza heterogénea de lo social. Esto es como el asunto, ¿no? Yo me preguntaría si en las experiencias más recientes también, que llamamos aún con una cierta jerga histórica de izquierda, no están de algún modo colocadas también en ciertos coqueteos con el universo de movilización del neofascismo. Esto habría que preguntarlo, no lo estoy afirmando, lo estoy preguntando, ¿no? Y que no necesariamente decir hoy izquierda, por lo menos en el contexto actual latinoamericano, quiere decir que estás radicalmente alejado de lo que estamos identificando como derechas o extremas derechas. Este es el punto, ¿no? Yo sí veo claramente en Estados Unidos una derecha radical, neoreaccionaria, como se le define de algún modo. Sí lo veo en casos como España, ¿no? Hay una derecha muy radical. En Italia, que es la que actualmente gobierna, ¿no? Bueno, en Argentina yo sí vería un ejemplo muy híbrido, ¿no? Yo no sabría qué tan de extrema derecha es el caso de Milei, ¿no? Sí lo veo más claro en lo que fue Bolsonaro en Brasil, no en lo que hoy es Brasil. Es decir, pareciera que tenemos como vamos a ponerlo así, una preocupación legítima, pero al mismo tiempo no podemos sacar la preocupación en torno al ascenso de las derechas de un juicio moral que nos embarga y de inmediato decimos no, derechas nada. O sea, ni dialogar, que se queden fuera. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo, en qué una sociedad que está muy politizada, que tiene una cultura política muy viva y muy heterológica, como es la sociedad argentina, votó a Milei. Y claro, y no es que lo haya votado como último recurso, lo votó por convicción. Si vamos viendo ya los factores que llevaron a Milei, dices, bueno, claro, pero ¿cómo iban a votar por el otro tipo que fue el arquitecto del último desastre económico de Argentina? Que no obstante que dijo, sí, yo los llevé a la ruina, pero voten por mí, era como, eso es izquierda. Y esa es una opción respecto a un tipo que te dice, hay que ahorrar, hay que cortar aquí, esto es superfluo, esto no, esto sí, y que de algún modo usa, que esto es importantísimo y eso nos daría para discutir en otra ocasión, los recursos, vamos a ponerlo así, más que intelectuales, son los recursos comerciales, mercadotécnicos y de visibilidad del mundo del espectáculo ya completamente en la política. O sea, Milei es un rockstar, o sea,
el Loudfeed, o sea, todo es un personaje que se inventó, le gusta cantar, canta espantoso, pero eh, o sea, está en la plaza, pero también en un auditorio como si fuera Charly García, ¿no? Es decir, y con esta, digamos, beligerancia anti-establishment, ¿no? Del rockero de tradición, ¿no? Pero eso funciona en ciertos contextos culturales, ¿no? No sabría yo si es una amenaza para toda América Latina este ascenso de gobiernos, bueno, lo que pasó en Chile ahora recientemente, ¿no? De gobiernos de derecha radical. Pero de algún modo hay que preguntarnos justo del componente polemológico que hay en la sociedad. Este es el punto, porque pensamos que binariamente podríamos resolver el asunto. No, yo creo que hoy más que nunca pensar derecha-izquierda es no solo reductivo, sino nos deja fuera de la discusión. Yo pensaría que hay elementos transversales dentro de las sociedades democráticas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, en el cual lo disperso se expresa de distintos modos, más allá si vas para la derecha o vas para la izquierda. Y repito, en las agendas ya políticas sobre todo, que es lo que a mí me interesa, de los gobiernos llamados progresistas, que a veces de progresistas termina uno dudando si realmente tenían una agenda progresista como tal, ¿no? Es decir, el tema de la desigualdad es un tema importante, pero no es un tema, digamos, de progresismo político. Una agenda progresista sería ampliación del universo de los derechos sexuales, de los derechos justo a una identidad sexual no heteronormada. Esa es la agenda del progresismo hoy en día, ¿no? Y profundizar constitucional y estatalmente en esa lógica o en esos nuevos derechos es algo que al menos yo en muchos casos de gobiernos llamados progresistas en América Latina veo que brilla por su ausencia, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en México no haya una comunicación adecuada respecto al fenómeno de los feminismos con la actual presidenta, siendo ella mujer, a mí me llama poderosamente la atención respecto a si hay un progresismo ahí presente. Y también con el tema ecológico, ¿no? La- Totalmente. Es que esos son los derechos. Cuando pensamos en la agenda de los progresistas hoy colocados en la izquierda, sean socialdemócratas, sean más nacional populistas, como tú quieras llamarlos, esos son los derechos, ¿no? Ecología. La actual presidente, y ya con eso me callo por el momento, acaba de decir ayer o antier, ¿no? De que, bueno, la autonomía energética es importante en el país, la soberanía energética por todo lo que está pasando en el mundo, y de repente dice, bueno, vamos a promover la explotación de la minería de litio. ¿Saben lo que significa eso en un país extractivista como este, donde la lógica del extractivismo minero está en todos sus casos documentada con crimen organizado? Promover eso, eso me parece que ahí sí usaría el léxico de lo escatológico. Eso sí puede llevar a muchas zonas a un nivel de conflictividad mucho mayor del que tenemos ahora en día, ¿no? Entonces, cuando escucho que lo dicen con tanto desparpajo, sin reparar en los efectos societales que ello va a producir, eso es lo que me hace detener y de pensar si realmente eso es una agenda progresista como tal. Correcto. Pues no sé, si haya otra participación por allá, Luis. Este, Nos pregunta Giselle López, ¿considera que hay una pérdida de identidad por parte de los mexicanos al ser influenciados por factores externos, como lo es la gentrificación de las grandes ciudades o de algunos pueblos?
Yo no soy experto en tema, digamos, de gentrificación. Lo que yo sí creo es que es un fenómeno de homologación, técnicamente, ¿no? Es decir, un fenómeno de destrucción, por ejemplo, de tradiciones locales, eso sí es evidente, y es un fenómeno también que tiene que ver con homologación, ¿en qué sentido? En términos de estandarización y de unificación. Es decir, encontramos los mismos estilos de vida aquí en Cuernavaca, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, como en Nueva York, como en Madrid, como en París, etcétera, etcétera. Las mismas marcas, la misma ropa, los mismos consumos musicales, los mismos gestos, los mismos estilos de vida. ¿Sí? Eso se llama precisamente homologación, ¿no? Y no es solo destrucción, digamos, en términos de pensar en una suerte de añoranza, ¿no? De que previo a todo este mare magnum gentrificatorio que tenemos en las ciudades, ¿no? Y no nada más en las ciudades, sino también en las playas, ¿no? En los pueblos, en las comunidades coloniales, etcétera, etcétera, tenga que ver simplemente con un problema de pérdida de identidad. A mí me parece que el término de identidad es un término muy complicado hoy en día, ¿no? Y sobre todo porque es muy inflexible. A mí me parecería que se puede pensar identidad más bien en términos no nada más de diferencia, sino justo de diversidad, ¿no? Hablar de identidad es hablar de diversidad, ¿no? Y habrá algunos, algunas o muchos o pocos que estén contentísimos con toda la gentrificación, no solo los que tienen propiedad, no solo los que tienen dinero, no solo los que hacen negocio con la gentrificación, sino también muchísimos consumidores que les va bien, o sea, se adaptan, se acoplan a todo ello sin ningún problema, ¿no? A mí me parece que ahí detrás lo que tenemos y que creo yo, si es un tema para discutir, con más calma, es el tema de la aceleración del tiempo. La gentrificación acelera muy rápido el tiempo, digamos, de la memoria y de las huellas de las ciudades, ¿no? De los hábitos, ¿no? De las costumbres, del modo de decir, el modo de hablar, ¿no? El modo de apropiarse de lo público. Eso sí lo va acelerando y ahí es donde la pérdida, eso es lo de Benjamin, ¿no? La pérdida puede ser mucho mayor en términos de experiencias, ¿no? Que al final, en términos de pérdida de experiencia, dirá Benjamin, el problema no es la pérdida en sí, sino después de ella, ¿quién puede venir a contarnos historias de lo que aquí había, ¿no? Este es como un poco lo que quizá habría por ahí podría colarse respecto a este tema. Perdón, también pienso que este asunto de la homologación tiene que ver con un régimen de deseos que curiosamente pueden ser individuales, pero en tanto que son individuales en términos de la plaza pública, se convierten en modelos aspiracionales y por lo tanto fenómenos colectivos. Hay algo en esa fruición, ¿no? De vivir en una zona que se ha gentrificado o que está en proceso de gentrificación, porque hay algo como entrampado entre el orden del deseo, ¿no? Y por otro lado, el orden de una heterogeneidad que no se resuelve como heterogeneidad, sino que se resuelve como homogeneidad, ¿no? Justamente un poco lo que comentabas, ¿no? Y recordé, mientras estaba escuchando, una de las tesis de Mark Fisher, ¿no? Respecto al asunto de qué es lo que debemos acelerar cuando se trata de acelerar. Y pues hay dos tesis ahí, digamos, ¿no? Los aceleracionistas de la versión inglesa, que por cierto no vi circulando ninguno de ellos por acá, en tus ensayos, que estaría padre leerte al respecto en algún momento, es que puedes acelerar en el sentido de querer reventar la máquina capitalista, ¿no? Es decir, como cuando se acelera justamente un motor hasta que truene, ¿no? Y generar un punto de singularidad, ¿no? Que habrá que ver qué cosa quiere decir eso, pero se habla de ello, ¿no? O la otra que es, me parece que donde está Fisher, que es más bien que hemos aprendido del capitalismo a desear, ¿no? A desear un buen café, a desear una buena prenda, ¿no? A desear tales y cuales cosas. Y eso es lo que debe ser acelerado. Es decir, lo que se debe lo que se debe acelerar es el deseo
que además pide derechos, ¿no? Porque justamente busca tener lugar. Entonces, no es que todo esté mal en la gentrificación, sino que más bien es desigual, ¿no? Es decir, se enfrenta a estos regímenes de deseos, se enfrentan a realidades de carácter económico, ¿no? Es decir, no todos tenemos el mismo poder adquisitivo, ¿no? Pero, pues, en efecto, tenemos que acelerar porque ese deseo toca la puerta del derecho, ¿no? Es decir, de la demanda por el derecho. Sí, sí, no, sí, 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 al contrario. No, 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 nada más para cerrar lo que estás diciendo, Edgar. No, no, a mí me parece que hay un... sí, tendría que ver con la política del deseo, vamos, pero también con la política del pequeño goce, ¿no? Que va anudado de la mano, ¿no? Y que no son lo mismo, ¿no? Eh, el hecho de que, dice una filósofa española muy joven, Marina Garcés, ¿no? Nuestra época es como la época del tiempo póstumo, ¿no? Es decir, pareciera que todo va tan rápido que perece muy rápido, ¿no? Demasiado pronto y que no le tomamos, terminamos de agarrarle el sabor, ¿no? A la cosa que consumimos, ni al café, ¿no? Ni a la copa de vino, justo, ni al libro, porque todo va vertiginosamente rápido, ¿no? Pero esta idea del tiempo póstumo me parece que es interesante porque yo sí creo que la gentrificación tiene algo es un fenómeno de destrucción social, pero destrucción en sentido clásico de la palabra. O sea, las ciudades se destruyen para ser erigidas de nuevo, ¿no? Como Roma, ¿no? Que es probablemente el único ejemplo al mundo que existe en pie de destrucción cíclica, ¿no? Desde hace, si tú quieres, 2500 años, ¿no? Y que muestra públicamente estos ciclos de destrucción y de recomposición, donde unos ven un puñado de piedras, otros ven el último resto de lo que fue el Imperio Romano, ¿no? Donde otros ven justo la homologación de las grandes firmas en términos de telefonía, de ropa, etcétera. Otros miran precisamente la singularidad, por ejemplo, de la cultura del sastre artesanal italiano, ¿sí? O sea, quiero decir, es como esta mezcla de tiempos, ¿no? De juxtaposición de los tiempos, ¿no? En el cual, de algún modo, la gentrificación los advierte, pero yo lo que me preguntaría justo es, los advierte, los pone a flote, pero es ahí la manera en cómo uno se apropia, ¿no? Públicamente del asunto que está aún por verse qué se hace con todo ello. Bien. Luis, no sé si haya otra cosa por ahí. Ok. Bueno, pues entonces entiendo que pues, estaríamos llegando al cierre, ¿no? Eh, hay obviamente un montón de temas que quedaron y que, bueno, quedarán siempre, ¿no? En un tema como el que nos hace provocar, ¿no? Una serie de pensamientos el libro de Israel. Pero, pues, tengo por ahí, me parece que son dos libros que me regaló hace unas semanas. Y pues me gustaría como proponer justo que pues, a mí me parece que me pueden ubicar, ¿no? No sé si todos los que estén conectados o no, pero puede ser que sean eh, alumnos o profesores o gente que esté interesada que me pueda conectar. Obviamente también Israel, ¿no? Sería como la primera instancia la más lógica, pero yo estoy pensando en que tengo dos libros que puedo obsequiar
si es que alguien quedó atrapado, digamos, ¿no? Como seducido por lo que se ha dicho ahorita, pues nada más es cuestión de que me escriban un correo, ¿no? Que se pongan en contacto conmigo para hacérselos llegar, ¿no? Y pues agradezco mucho a Israel su disposición. Siempre es muy, muy estimulante intelectualmente y efectivamente, ¿no? Ya tengo una larga relación amistosa con Israel que también que le agradezco. Pues nada, ¿no? Muchas, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por lo que entregas en tus libros. Y esperemos que se repita, ¿no? Que tengamos otro encuentro también mediado por la UAM. No, pues muchas gracias, Edgar, Luis, gracias por el apoyo, ¿no? Y también a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por abrir estos espacios que a mí me parece que son hoy más que nunca no solo oportunos, sino necesarios precisamente, ¿no? Y bueno, pues agradecerles también a quienes nos siguieron en la transmisión y bueno, pues que dos de ellos te escriban, ¿no? Para obsequiarles un ejemplar del libro. Así es, así es. Pues muchas gracias, Israel, muchas gracias, Edgar. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas en esta primera actividad del semestre agosto-junio de, del 2026, desde la filosofía del siglo XXI. Gracias por el tiempo, gracias por esta presentación de este libro, La polarización, 5 desafíos polarizados de la democracia. Y pues seguimos invitándonos a todas las actividades que realizamos dentro del SIU. Sigan nuestras páginas, en este caso del Facebook, de Instagram, X y también Instagram. Tengan excelente tarde. Muchas gracias.